Hermanos católicos del mundo, hoy voy a tratar un tema que en realidad yo no lo veía tan importante, porque en realidad ocupar un tiempo a personas que son desequilibradas, que desgraciadamente motivadas por sentimientos satánicos y con clara también motivación de odio a la verdad católica, no solamente mienten, calumnian, difaman. Tal es el caso de un sujeto al que voy a tener que mencionarlo, porque él ha hecho un video lógicamente lleno de incoherencias. En su ignorancia y maldad hace cosas como estas: me llama Señor, me dice que soy sacerdote, y por último dice que reconoce la validez de mi consagración episcopal. Y por último me llama hereje y cismático. Me dice que yo he cometido cisma porque lo expulsé de mi casa, lo expulsé de la capilla y le dije que fuera de acá por ser hereje. Y él me dice que soy cismático, o sea, me he separado de quién, de su autoridad. ¡Qué pena! Tiene el mismo pensamiento que los hermanos Diamond, son herejes. Y él es un seguidor nato de los hermanos Diamond, es un traductor de lógicamente no sé qué cosas, porque lo único que hace es leer unos libros, él no tiene doctrina. Este sujeto fue traído a mi casa episcopal y a la capilla por otra persona que realmente siento mucho tener que mencionarlo, Joaquín Miguel Callaú, que yo pensé que era un varón católico y que lógicamente tenía honor. Sensiblemente se acopló a este Judas moderno que es Bernardo Bedregal Avilés. Yo, como obispo de la Santa Iglesia Católica, no rechazo a nadie cuando viene, y particularmente viene indicándome que busca la verdad. Así lo recibí a un muchacho, un joven, que también vino y me indicó que estaba en Santa Cruz, en realidad no con un motivo especial de buscarme, sino porque había venido a encontrarse supuestamente con un lefebrista. Él decía que había venido un lefebrista a celebrar la misa. No, los lefebristas no tienen la misa católica, pero él lógicamente fue engañado. Él no me dijo que estaba viajando a Chile a estudiar en un seminario de lefebre, no me lo dijo. Entonces, cuando él vino acá a la casa, yo le hablé, hemos conversado posiblemente, como siempre tengo tradición de conversar y de enseñar con mucha paciencia. No soy ni orgulloso ni soberbio. A mí me interesa mucho que la gente, cuando tenga interés de encontrar la verdad, venga, y mi obligación, por caridad, mi obligación, porque es mi misión, es hablarles de Dios. ¿Cómo no voy a sentirme gozoso de hablar de Dios y de nuestra Santa Iglesia? Hablé con este muchacho, este joven, al que después de conversar acá, le obsequié una cruz que yo llevaba en el pecho, que los días en que no estoy vestido con mi clericman de religioso, acá en la casa estoy trabajando, me coloco siempre sobre la camisa una cruz, que es lógicamente propia también del señor obispo. Con el cariño con el que lo recibí, prueba de ello es que le di mi cruz, se la obsequié mi cruz, y le dije: ojalá la crucecita esta, que es el símbolo de la redención, lo ilumine a usted para que lógicamente pueda llegar a la verdad. Y le expliqué a él, y ese día yo lo llamé a Bernardo, para que y vino Bernardo más o menos a la media hora, y se sentó allá para poder conversar también con este joven. Y conversando, yo lo presenté al joven a Bernardo, y le dije: mire, ese joven es León Ledesma de Cochabamba, que él ha estado en un seminario lefebrista en Chile, creo que ha regresado y está en Cochabamba. Le dije: mire, amigo León, se lo voy a presentar acá a Bernardo, que está más o menos acá unos 3 meses ya estudiando la doctrina católica, le estamos enseñando. Él era ateo, así, y debe acordarse seguramente León Ledesma de lo que le indiqué. Él era ateo,
Y Bernardo ratificó, dijo, sí, yo era ateo y me estoy convirtiendo, estoy estudiando, ya estoy leyendo los libros que me ha dado Monseñor Gary Alarcón Segada. Lógicamente se estaba convirtiendo y León debe recordarse seguramente esto que les estoy indicando. Hemos visto el video de Bernardo Bedregal y no voy a analizarlo mucho, sino determinados puntos que él ha indicado. Por ejemplo, dice, soy católico de convicción. Bueno, quiero aclarar, estas dos palabras siempre las utilizo en mis enseñanzas. Y le digo, cuando usted complete el estudio de la doctrina católica y tenga seguridad que es la verdad que enseñó nuestro Señor, los apóstoles, y que el Santo Magisterio de la Iglesia lo mantiene desde San Pedro hasta Pío XII, desde el Concilio de Nicea hasta el Concilio Vaticano de 1869, toda la doctrina católica. Si usted tiene un conocimiento pleno de la doctrina católica, se va a dar cuenta que segundo paso después del conocimiento es entregarse por amor al Salvador, entregarse por amor al Señor. Entonces yo les digo, usted sí, cuando tenga un conocimiento pleno y entregue su vida al Señor, que ya lo conoce y conoce la doctrina, usted es católico de convicción. Bueno, él ha recordado seguramente esto porque muchas veces siempre he hablado de este tema, de la convicción que debe tener el católico. Y me refiero a esto, no al sentimentalismo por el que los protestantes son conocidos. Al protestante lo engañan, al que está yendo a buscar supuestamente la verdad en el protestantismo, se lo engaña y después se lo hace caer hasta el suelo y le dicen, el único que te va a salvar es Jesús, que no tiene iglesia, no hay gobierno de la iglesia, no es necesario que tú creas, y le dan un texto, no le dan la Sagrada Escritura, le dan un texto que llaman ellos Biblia. No es la Biblia es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Ellos han amputado la Biblia, 7 libros le han quitado y han corregido muchos versículos de la Sagrada Escritura, tergiversando lógicamente a través de esto el sentido de la Sagrada Escritura. Miren, por ejemplo, una sola letra que han cambiado los protestantes de las diferentes sectas, como los Testigos de Jehová. En el capítulo 1 de San Juan, versículo 1, cuando habla de que el verbo en el principio era Dios, allá 3 veces se menciona la palabra Dios con mayúscula en la Biblia católica. El verbo era Dios, el verbo es Dios, el verbo con mayúscula, Dios con mayúscula, porque se trata del Todopoderoso. Los Testigos de Jehová, en su texto, la versión moderna, cuando se refiere al verbo, le han puesto ahí, era un Dios con minúscula. Le han cambiado la D mayúscula a la D minúscula. Motivo de herejía. Con eso niegan la divinidad del verbo, niegan la divinidad de Jesús, niegan la divinidad de nuestro Salvador y niegan la Santísima Trinidad. Entonces acá, el problema es justamente ese, que hay que fijarse bien. El término de católico de convicción no lo tiene, pues, después de 3, 4 meses, 5 meses de estudio. Yo estoy estudiando desde mis 12 años hasta los 80 que tengo. Ya voy a cumplir 81 en el mes de enero, el 9. Entonces, toda mi vida es de estudio y no puedo decir que he completado mi estudio todavía. O sea, hay que profundizar en el estudio a tal punto que uno tenga seguridad de que lo que está enseñando es la verdad. Un ateo a los 3 meses lo llama hereje y cismático al obispo. ¿Qué significa ser hereje? Es la negación de algo que nuestro Señor Jesucristo, su Santa Iglesia, han definido como verdad sobrenatural, divina, y que la persona niega esa verdad, pero la niega en forma sistemática y en forma permanente. Ese es un hereje. Entonces, ¿qué niego yo? Y dice, él niega que en el conciliábulo, en la iglesia satánica, no hay bautismo. No estoy negando ninguna verdad.
el próximo video ya tengo preparado para demostrar que la secta grande, la Gran Zamera, que pertenece a Bergoglio, que pertenece a el que fundó Angelo Roncalli, Montini, Karol Wojtyła, todos ellos no tienen sacramentos, y lo voy a probar. Entonces, este señor, con 3 meses, 4 meses de haberse leído algunos libros que yo mismo le he prestado, o se los he dado, les he recomendado, entonces lastimosamente está siguiendo la secta herética de los hermanos Diamond de Estados Unidos, que no son nada. Se han autonombrado y se han autotitulado igual que los pastores protestantes, llamándose hermanos Diamond. Caramba, ¿y con qué autoridad? No tienen ninguna, son herejes. Entonces, este es seguidor, juntamente por desgracia, de Miguel de Callao, que también ha entrado del campo de la herejía, y eso es condenación. Entonces, que una persona que recién está empezando de su ateísmo a estudiar la doctrina, que lo llame al obispo que tiene 80 años, pero no solamente por la edad. Yo ingresé al Seminario San Luis de Cochabamba a mis 12 años y estudié desde ese entonces. Yo tenía ya la alegría enorme de estudiar la doctrina católica. Después he sido profesor de educación católica, con título de profesor de educación católica, que lo tengo acá. Este es un título de educación católica firmado por un obispo, Monseñor Tarcisio Senner, por el inspector nacional de educación católica, que era el entonces presbítero Abel Costas. Y este documento me autoriza para que yo, como profesor titular de religión, cuando tenía 15, 16 años, porque estudiaba profundamente y tenía la capacidad, enseñaba en 5 escuelas, corría en mi bicicletita de una escuela a otra enseñando, y en la noche enseñaba en un colegio secundario nocturno. Entonces de ahí viene que a mis 18 años también estuve estudiando para completar lo que correspondía a mi aprendizaje de la teología católica, antes de que falleciera su santidad Pío XII, en un instituto en la Argentina. Era un instituto de hermanos que había fundado un padre francés. Este instituto era de los oblatos diocesanos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Ciudadela. Y lógicamente, necesariamente yo estudié profundamente, pero después, cuando regresé a Bolivia, tuve lógicamente una serie de situaciones dentro de la historia de este país de Bolivia. El MNR, que era marxista, nos expulsó de Bolivia a muchos que luchábamos contra el comunismo. Y a mí me expulsó a la Argentina, y ese fue el motivo también para que yo esté en la Argentina estudiando y trabajando. Entonces, el MNR, como indica acá, en este documento del periódico, indica claramente. El periódico, acá está, El Deber, de acá de Santa Cruz, del 3 de marzo del 94. Los que quieren anotar pueden buscarlo. El Deber, 3 de marzo del 94. Indica, presidente de diputados, de la Cámara de Diputados, el MNR fue y es marxista. ¿Y quién declara esto? Guillermo Bedregal. ¿Y de quién estamos hablando ahora? De Bernardo Bedregal. Es de familia marxista, ateo. Pero no solamente eso. Tenía en la parte de atrás, indica, ellos están comprometidos, como subjefe del MNR indica que están comprometidos con la teología de la liberación. Y ellos dicen, y del Concilio Vaticano II. Sabemos que no es concilio, ignorante también el Señor. Es conciliábulo porque es falso. Ya pueden darse cuenta. Católico de convicción no lo es. Es un pobre hombre que aún no ha superado su ateísmo y su odio satánico a la Santa Iglesia y se ha negociado ya con los hermanos Diamond
porque esto está hablando de Vaticanocatolico.com. Mundialmente se conoce esa organización sectaria que no es manejada por un sacerdote, mucho menos por un obispo. Es manejada por dos hermanos entre comillas, que se llaman así hermanos y se han puesto un hábito. Bueno, que te digo, cualquier persona puede colocarse un hábito y se va a llamar hermano. Entonces, la ignorancia de este sujeto. Y dice él, en este su video, como segundo punto, digamos, dice, al principio de mi conversión, dice, acudí a los templos católicos. Por favor, no ha acudido a los templos católicos. Acudió, y pueden preguntarle, a los templos que el Conciliábulo Vaticano, la Gran Zamera, le ha quitado a la Iglesia Católica. Concurrió a los lugares satánicos desacralizados, que no son católicos. Lastimosamente el Señor no tiene idea de lo que habla. Entonces le sale por la boca. Es igualito que el Francisco. Cada vez que abre la boca, hace blasfemias terribles. La cruz, símbolo de la devota de Dios. El Via Crucis, símbolo de la devota de Dios. La sangre de María era pagana. La sangre de Jesucristo era pagano. Bueno, no hay infierno. Entonces, ¿se dan cuenta? Sigue la misma línea de Francisco, porque son lo mismo. Están metidos en la misma situación conflictiva. No quiero utilizar palabras que un obispo no las quiere utilizar, pero necesariamente se dan cuenta ustedes que todo esto es basura, ignorancia. Continuamos. Dice, allá en esos templos católicos, ya hemos visto que no son templos católicos, son casas que están utilizadas por la Gran Zamera del Conciliábulo Vaticano II. Allá dice, en mi ignorancia sacramental recibí una hostia, dice, supuestamente de una mujer vestida inmodestamente. Me pareció muy raro. Dice, y me hizo dudar que había lógicamente allá algo santo. Claro, él lo primero no fue a templos católicos, fue a la Gran Zamera. Y allá tenía él la opción de recibir aquello que no es la hostia consagrada. Y recibir de personas como ella dice, una mujer, dice, vestida inmodestamente. Satanismo. Porque ninguna persona puede en la verdadera Iglesia Católica tomar con sus manos una hostia consagrada, sino el sacerdote. Por eso, cuando nosotros recibimos la ordenación sacerdotal presbiteral, la persona, o sea, el obispo que nos da la ordenación, nos coloca las manos sobre la cabeza 2 veces. La primera, dándonos la posibilidad de que nosotros nos encarguemos, lógicamente, de oficiar el santo sacrificio de la misa y consagrar el cuerpo del Señor y la sangre del Señor, la hostia y el vino. Nadie puede tocar. Los de la gran secta de la Gran Zamera reparten ellos. En Corpus Christi, 40.000 personas, y mujeres, varones y de toda laya van repartiendo un pancito que llaman hostia, que tiene esa forma, pero lógicamente es terrible lo que hacen. Reparten sacrílegamente a la gente que no se ha confesado, que es atea, que es protestante o que es no católica, porque asisten al estadio 40.000 personas. ¿Para qué ver? En Corpus Christi no festejan religiosamente. Allá en el estadio bailan, van a bailar, les dan una sopita especial a señoritas y a jóvenes y empiezan a bailar. Esa es la secta que tienen allá los del conciliábulo, es baile. Entonces, lastimosamente, acá indica él que no había, dice, relación del rito de la hostia sagrada, lógicamente, que me habían dado a mí. No había relación del rito sagrado de la hostia. Claro, ¿cómo iba a ver si había ido a un lugar donde está el satanismo y donde no hay consagración? Él llama
Después, y esto hemos discutido acá y fue uno de los motivos que le llamé la atención a él y a el otro muchacho, a Joaquín Callaún. Hablaban de la nueva misa, la nueva misa. O sea, lo que había hecho el Montini, alias Pablo VI, con la ceremonia que instauró con 6 pastores protestantes y un masón Bugnini, miembro de la secta del Conciliábulo, han hecho una ceremonia donde hacen que la parte formal sea como una especie de ceremonia protestante luterana. Lutero hizo eso. Y en la parte de adoración, adoran a la divinidad que han adoptado durante el conciliábulo del maometismo. Busquen el documento del conciliábulo Nostra Aetate, punto 2. Busquen el famoso catecismo de Karol Wojtyla, punto 841. Ahí están adoptando un Dios, los de la iglesia del conciliábulo. El Dios Señor del universo unipersonal, rechazando la Santísima Trinidad y rechazando la divinidad de Jesús nuestro Señor. No es la Iglesia Católica. Entonces, lógicamente, él indicó, Bernardo Bedregal, con también este muchacho Callao, de que ellos estaban hablando de la nueva misa. Yo les dije, no hay nueva misa, eso sí es herejía. Entonces, no conviene que se hable de la ceremonia de la Santa Misa, del sacrificio, lógicamente, de nuestro Señor Jesús incruento que se repite en el altar católico, igualándola a esa ceremonia falsa, satánica, que hizo Montini el año 1986. Entonces, acá viene el problema. Ya empezó la diferencia. Ellos defendían una situación de insultar, manosear el término de la misa. Nadie puede hablar de otra misa. La única misa que hay es la codificada por San Pío V en la bula de 1571, Quo Primum Tempore. Otra cosa, que dice que había esta idea en los tradicionalistas, que el Papa, aunque sea hereje, había que seguirlo respetando como Papa. Claro, él no sabía. Primero fue a la secta del conciliábulo. Dice templos católicos y se va a los cultos satánicos del conciliábulo. Después dice que ha recibido una hostia de una mujer mal vestida, inmodestamente vestida. Después habla supuestamente de lo que él llama la nueva misa. Miren ustedes la cantidad de errores y de herejías. Y por último, ¿qué es lo que hace? Cae lógicamente en aquello de que hay tradicionalistas que indican que el Papa, como por ejemplo Francisco es Papa, pero es un hereje. No, eso no es doctrina de la Iglesia Católica verdadera. Esos son problemas que tienen entre ellos. La tesis, lógicamente, de Gerard de Laurier, que indica dentro del lefebrismo, están peleando en esos absurdos que nada tenemos que ver nosotros. Entonces, este pobre hombre, en su ignorancia y en su situación de conflicto, porque ya parece que había algún contacto con los hermanos Diamond, estaba queriendo tener un manejo económico, como van a ver ustedes después, que él mismo declara. De ahí viene que está indicando que, lógicamente, ahora dice, yo conocí a través de Joaquín la misa tradicionalista católica. Ojo. Joaquín lo trajo acá a la capilla de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, la capillita nuestra que tiene como patrona a la Santísima Virgen de Fátima. Y aquí vio, y en casa de otra fiel, que también yo celebraba, porque la capillita estaba en una situación difícil, celebraba el santo sacrificio de la misa tridentina trinitaria, la codificada por San Pío V, la única santa misa en la que en esa constitución, por primum tempore, indica este Papa que esa perpetuidad jamás se va a negar la Santa Misa en la verdadera Iglesia Católica y para los verdaderos católicos. No nos interesa lo que haga la Gran Ramera, ni nos interesa que hagan los lefebristas, ni nos interesa que hagan los hermanos Diamond. Es su problema, darán cuenta a Dios y lógicamente en el infierno van a arder muy fuertemente. Entonces, dejémoslo.
Ojalá se conviertan. Ojalá se conviertan. Y no antes de morir, mucho antes. Ojalá se conviertan. Bueno, él habla y dice, en primera instancia, el señor Gary Gonzalo Alarcón Segada, el señor Gary Alarcón me niega la ordenación y la dignidad sacerdotal. Más abajito dice, el sacerdote Gary Alarcón Segada, hereje y cismático. Y por último, más abajito, otra vez ustedes escuchen el video que él tiene, dice, yo no puedo negar que el señor Gary Alarcón ha recibido válidamente su consagración episcopal. Es obispo, por fin. Soy señor, soy sacerdote o soy obispo. Las tres cosas para él. Miren ustedes el sentido que tiene una persona que lógicamente no tiene los 5 sentidos correctamente. Uno se da cuenta, salta de un lado a otro lado, no tiene absolutamente nada. La posición sedevacantista la aprendí de Monseñor Gary Gonzalo Alarcón Segada, es verdad. Yo tenía obligación de enseñarle que la única posición del catolicismo actual es de querer terminar la sede vacante que tenemos 62 años después de la muerte de su santidad Pío XII. Estamos mucho tiempo, porque el diablo se opone y guerrea, como en el caso de ellos, de estos dos sujetos, que me da mucha tristeza, porque se van a condenar porque están excomulgados. No es que yo los haya excomulgado, por favor, de acuerdo al derecho canónico, con todas las cosas que dicen las acusaciones al obispo, calumniosas, etc., ellos se excomulgan. Lo que yo hago es publicar la excomunión porque estoy en mi obligación y en el derecho como obispo católico, porque estos dos sujetos venían acá y los tuve que sacar de acá. Les dije, fuera, no los quiero tener a ustedes acá. ¿Por qué? Porque ustedes son herejes. Hablan de la nueva misa. No hay nueva misa. Hablan de que el bautismo del Conciliábulo Vaticano II y otros sacramentos son válidos. Para mí no son, no solamente para mí. Y lo vamos a probar. Vamos a hablar el próximo tema, muy de acuerdo a la doctrina católica, cómo un organismo satánico no puede tener la intención de decir, yo voy a hacer este bautismo y voy a hacer como ministro este bautismo, porque ellos niegan la Santísima Trinidad, niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, son enemigos de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo pueden tener la intención? Eso lo vamos a tratar, es un tema que lo vamos a tratar muy ampliamente. Ellos no lo entienden, lógicamente su capacidad es limitada, sensiblemente. Entonces, yo digo, es la única manera en este tiempo de poder demostrarse católico siendo tradicionalista, sedevacantista. O sea, proclamar en el mundo que esa entidad falsa, que supuestamente se llama católica ante todos los demás, no es católica. Es la secta satánica de Roncalli hasta el actual Francisco Bergoglio. Yo pienso que estamos avanzando un poco y, lógicamente, hay algunos otros temas más que yo quisiera tratar. Y él dice, yo le he leído a él la encíclica del Papa León XIII. Él niega el dogma de que el bautismo puede darlo hasta un hereje, un judío. No, es otra cosa. En casos de suma emergencia, cuando alguien, un niño, una persona que no es bautizada y que lógicamente está en situación de muerte, de acuerdo al Concilio de Trento está determinado que la persona que pudiera estar cerca, que lógicamente, supuestamente el sujeto del bautismo, esa persona que está en situación de muerte, tendrá que tener siempre el deseo de acercarse a Dios, de ir al cielo y por lo tanto de haber sido y recibido el santo bautismo. Entonces hay situaciones que vamos a analizar. El propio tema sobre el bautismo y su validez o su invalidez lo voy a tratar ampliamente en el próximo capítulo. Ahora solamente estoy analizando el video de Bernardo Bedregal. Tenemos nosotros, lógicamente,
que ver qué ha pasado con Bernardo Bedregal. Yo supuse que Bernardo Bedregal era una persona honesta y que cuando me hablaba la verdad. Yo lo bauticé a él, porque él tiene 47 años. Tiene una vivencia de unos 10 años por lo menos con la señora que vive. Esta señora, acá yo tengo el documento, es la señora María Betania Alcázar Bazón. Tengo la firma de la señora y la firma de Bernardo. Yo bauticé a Bernardo porque le dije, esa ceremonia que le hicieron hace 40 y tantos años es inválida, es nula, porque usted ha recibido seguramente una ceremonia del que niega la Santísima Trinidad, niega la divinidad de nuestro Jesucristo, son antisacramentalistas, y eso lo vamos a probar en el próximo capítulo, que tengamos que analizarlo muy, muy profundamente. Entonces, no solamente lo bauticé a él, su señora no quiso bautizarse, me dijo, soy atea. Y acá tengo el documento. Hicimos nosotros la posibilidad, porque me pidió él, yo le dije y le leí la doctrina de la Iglesia, que también lo vamos a analizar esto. Hay ciertos casos. La Iglesia prohíbe el matrimonio mixto de los jóvenes que recién son novios y quieren casarse. No puede haber matrimonio mixto. Pero en casos excepcionales, cuando ya tienen una vivencia de hartos años, como en el caso de ellos, 10 años, Bernardo no es de 15 años, tiene 47 años. Y la señora debe tener también una edad que es cercana a lo de él, cercana. Entonces es una persona inteligente, culta, trabaja en una universidad, y ella me dijo, yo no quiero bautizarme, yo no soy cristiana católica, soy atea. Yo le dije, qué sensible, Dios quiera que la actitud de Bernardo haga que usted cambie y empiece a darse cuenta que está despreciando algo que es vital para el ser humano, el creer en Dios. Dios existe. Eso ya no conversamos más con ella, pero realicé, acá está, de acuerdo a lo que indica la Iglesia, que también lo voy a leer y lo voy a probar. Hemos realizado con ellos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se ha realizado, dice, con la ceremonia especial de un matrimonio mixto, con la dispensa del obispo Monseñor Claridad, debido a la doctrina de la Iglesia, entre Bernardo Bedregal Avilés y doña María Betania Alcázar Bazón, el 6 de febrero de 2019, y firma como testigo Joaquín Callaú, el joven que lo acompaña, o el amigo que lo acompaña en este su camino de la herejía y del infierno. Entonces, hay este documento para que vean ustedes hasta qué punto engañó antes de convertirse en agentillo de los hermanos Diamond. Y lógicamente, él dice, yo realizo mi apostolado, pero háganme el favor, ¿quién realiza labor de apostolado si no tiene nada? Es un ateo que tenía que convertirse bien, que se lo ha ayudado, se le ha conversado bien a él y se le ha dado el apoyo de la Iglesia Católica. Lo he dado el apoyo de la Iglesia Católica para que no siga condenándose. Y resulta ahora de que lógicamente él es un católico de convicción y lo acusa al obispo Gary Gonzalo Alarcón Segada de hereje y cismático. Cismático porque me alejé yo de Bernardo Bedregal, la autoridad máxima dependiente de los hermanos Diamond. ¡Qué terrible! Vean ustedes la calidad de ignorancia que tiene. Pobre, me da pena. Yo no hubiera querido hacer esto. Me estoy hasta rebajando para tratar este tema, porque este tema ya lo he puesto a nivel internacional. Hemos recibido, por ejemplo, un mensaje del nuevo obispo santo, caramba, el nuevo obispo católico de la Argentina. Y así estoy recibiendo de diferentes partes del mundo. Me dice, no le haga caso, no le haga caso. Es que yo digo, a este sujeto hay que callarlo, porque él dice,
no lo ayuden ni lo colaboren a él. No, si nadie me colabora y me ayuda. Son las personas que, de los pocos fieles que tenemos, que cuando vienen al santo sacrificio de la misa y cuando ellos se retiran, dan una pequeña limosna como es tradicional en la iglesia. Está entre los mandamientos de la iglesia, dice, el fiel debe sostener la iglesia y ayudar. Son pequeñas ayuditas que me sirven para comprar las velas, para poder comprar las hostias, para comprar el vino y además para pagar la luz, para pagar lógicamente el agua que necesito también para la misa. Y no me alcanza aquello. Son poquitos los fieles. Él está indicando que no me ayuden. Y él pasa su cuenta bancaria a nivel internacional. Voy a ofrecer mis cuentas bancarias para que me ayuden. ¿Para qué lo van a ayudar? Se ha vuelto vendedor de poleras. Yo le aconsejo a Bernardo, hay un lugar acá del comercio minorista donde venden poleras y ropa interior. Vaya a sentarse allá, consígase un lugarcito. Es más decente que ser calumniador mentiroso y de insultar a un obispo que tiene dignidad sagrada. Yo soy obispo de la Iglesia Católica. Él no es nada. Él no puede enseñar doctrina. ¿Quién le ha dado autorización? ¿Quién le ha dado autorización para que enseñe? Yo en ese tiempo le había así autorizado para que lea el libro del año cristiano. Él me indicó que iba a comprar en Cochabamba estos libros que había, son antiguos del año cristiano. Sí, ¿puedo leerlos? Sí, léalos, no hay problema. Pero de que enseñe doctrina cristiana, si él es ignorante en la doctrina cristiana, él sí es hereje. Y él sí es cismático porque ha roto relaciones con el obispo. Por eso está excomulgado, porque él no pertenece a la Iglesia Católica. Se ha afiliado, o se ha negociado, se ha vendido con los hermanos Diamond, herejes. Entonces, Bernardo, hay otra cosa que sí. Yo digo esto que es muy importante y que lógicamente quisiera que lo vea también el joven Callaú, este muchacho Callaú. Independientemente de que yo tengo en la Iglesia Católica, yo tengo, y vamos a mostrar juntamente, porque voy a pedirle a Miki que me ayude con este asunto de los videos, que muestre algunos documentos. Yo trabajo dependiendo a más de 2.500 familias de gente humilde, de gente buena, que se reúne conmigo en las asambleas. Más de 2.500 familias. Y lógicamente, esta gente sabe que yo soy obispo, sabe que soy sacerdote. Muchos de ellos no me dicen obispo, no me dicen monseñor, me dicen padrecito querido, porque me tienen agradecimiento y me tienen cariño, porque yo hace 12, 15 años que ando trabajando para defender que un cementerio clandestino se vuelva municipal. Y tengo la documentación, tengo cartas de la gobernación, asesores jurídicos y autoridades de la gobernación, a Monseñor Gary Gonzalo Alarcón Segada, obispo católico tradicionalista, sede vacantista. Van a ver ustedes el mensaje que tiene cada una de estas. La alcaldía se va a mostrar fotografías. Estoy en fotografías con la actual alcaldesa de Cochabamba, o de Santa Cruz, perdón, con la actual alcaldesa de Santa Cruz, que se acerque y me besa, porque me respeta. Y las cartas que me mandan de la alcaldía en igual forma a Monseñor Gary Gonzalo Alarcón Segada. Y tengo la documentación donde estoy en las asambleas con miles de personas, que las realizo en el Coliseo de lo que eran las aldeas de los niños, del padre Alfredo, con quien no teníamos relación porque él era de la secta, pero yo le había ayudado a conservar un mausoleo allá en ese cementerio. Entonces, dense cuenta ustedes cómo, lastimosamente, en su ignorancia llegada al extremo, él se sitúa como persona que hace apostolado. ¿Qué apostolado puede ser? ¿Quién le ha encargado? De acuerdo al derecho canónico, nadie puede enseñar sino el obispo. Es el encargado del apóstol. Él no es nadie. Y peor todavía, con la mente enturbiada por el odio satánico que tiene a nuestra Santa Iglesia. Y que lógicamente lo anda derramando ese odio en estos videos
que se demuestra su inestabilidad psicológica. El señor, el sacerdote, el monseñor que yo reconozco su dignidad, que es obispo verdadero, pero sin embargo es hereje y es cismático. Por favor. Miren ustedes, ha sido incluso un poco, hasta yo digo pérdida de tiempo el hablar así, pero yo estoy viendo que de repente puedo hacer esto, Bernardo. Yo hago mis asambleas de mucha gente, miles de personas, como vas a ver en el video que estamos sacando. Miles de personas. Estoy tentado a llegar, no a tu casa porque es muy lejos, a la casa de tu compañero de travesura, de Joaquín, a las miles de personas que cerca al mercado mutualista, en una asamblea rodeando la casa de Joaquín, para que Joaquín vea que la relación, no de orgullo ni de soberbia, sino de cariño, porque hay humildad en este obispo. Yo no soy soberbio. Si fuera soberbio, no estaría ayudando años de años a la gente humilde, peleándome incluso con algunas autoridades, como me he peleado. Entonces, yo quisiera, por favor, que no me obliguen a iniciar un juicio, porque estás atacando, Bernardo, a una persona de la tercera edad. Lo estás insultando, le estás indicando hereje, cismático, y lo estás desprestigiando, lo estás calumniando. Y como la tercera edad tiene leyes que lógicamente van en defensa de la tercera edad, perfectamente puedo iniciarte un juicio y no estarías muy bien con la polerita a cuadritos en palma sola. Quita tu soberbia, tu cobardía, tu ignorancia y esconde tu cara, porque si tú eres un ignorante, también eres hereje y cismático. Entonces, por favor, no quisiera hacerlo. Me estás tentando para que llame a una asamblea y como tu casa decía es un poco lejana, yo tendría que ir con miles de personas a la casa de Joaquín. Y lógicamente la familia de Joaquín no va a ver de buen agrado que su hijo esté lógicamente acompañando a un calumniador, a un mentiroso y a un ignorante, y seguramente llamarán la atención, a pesar de que yo ya sé que hay problemas por allá adentro. Entonces, no creo que esto, no obligues a que el obispo tenga el deber de defenderse, porque tengo derecho a la defensa. El cristiano católico de ahora, dijo en un libro hermoso, El valor divino del humano, un sacerdote grande, dice: el cristiano católico de ahora ya no es el que muere mártir. No voy a morir mártir. El cristiano de ahora católico levanta la cruz en una mano y el arma en la otra. Combate. Muere, pero muere combatiendo. Entonces, veamos un poco. No me obligues a que yo vaya, lógicamente, a situaciones de mayor conflicto. Nadie te autoriza a ti a dar, lógicamente, enseñanza hereje. Estás cometiendo un grave error. Efectivamente, en el país, en Bolivia, estamos bajo una ley del Estado laico y que todos, incluso, no solamente la iglesia verdadera con la doctrina verdadera, también la basura puede irse a hablar por todas partes. Por eso los ateos, los comunistas, los protestantes, satánicos, con todos ellos. ¿No has visto un clérigo de San Matías violando a una niña de 12 años? De 10 años. Y además con problemas graves. Entonces, yo te pido que tu ignorancia, tu atrevimiento, lo calmes. Voy a tener que hacer defensa de la dignidad del obispo. Porque tú mismo en tu documento reconoces que yo soy obispo verdadero. A ver, lee lo que has hecho. Mis hermanos, les agradezco que ustedes me hayan permitido hablarles. Yo tengo un pequeño documento con relación a lo que significa el problema de la licitud de todos los papas con relación a la pena de muerte. No lo voy a hacer ahora ya. Lo haré juntamente con el otro documento. Voy a analizar lo que es el sacramento del bautismo, para enseñarle a este señor. No se rebautiza en la iglesia, ni se recasa. Esos términos no existen en la iglesia católica.
cuando hay una duda. En tiempos iniciales del conciliábulo había mucha duda, porque todavía, pero a unos años ya en los que el conciliábulo ha negado a la Santísima Trinidad, ha negado a nuestro Señor Jesucristo, ha destrozado supuestamente ellos con su doctrina satánica a la doctrina de la Iglesia, que nosotros sí la mantenemos, nosotros no ha sido nada para el verdadero católico. Entonces, la secta del conciliábulo no tiene sacramentos, lo vuelvo a repetir, y eso no es herejía, es una verdad que la vamos a comprobar. Ahora, de que alguna persona de fuera del país, igual que tú, Bernardo, sin ser sacerdote, sin ser nada, dándose el gusto de querer aparentar ser algo en Cuba, una persona con deficiencias terribles de moralidad, habla y defiende el bautismo de la secta del conciliábulo, es otra cosa. Son lógicamente errores terribles que se cometen por ignorancia y porque no son sacerdotes, no han estudiado. Bernardo, con sinceridad, Dios quiera que tú sí te arrepientas. Tu destino es el infierno. Estás excomulgado. Tú me dices, este obispo está excomulgado. ¿Quién me excomulgado? Tú, si no eres nada. En tu ignorancia, en tu atrevimiento, te atreves a mencionar algo que tú no tienes ni idea qué es la excomunión. Lee un poco. Tu ignorancia es atrevida. Entonces, yo te voy a demostrar con este documento, y si es que tú sigues haciendo esto, voy a llevar la asamblea de mucha gente, con la gente que sí me aprecia, me quiere y me respeta, a la casa de Joaquín Callaú. Lastimosamente tu casa es muy lejos, no voy a poder llegar allá, te aviso, pero creo que Joaquín va a tener que enfrentarse lógicamente con aquella gente y tendrá que defenderte, y ojalá él lo sepa hacer bien. Diosito me los bendiga a los católicos verdaderos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nosotros, los obispos, necesariamente tenemos la finalidad de explicar la doctrina católica. Pero en este tiempo necesitamos el apoyo de católicos, sí, de convicción, que nos apoyen en los lugares donde no hay sacerdotes, no hay obispos de la tradición católica, y necesariamente contamos, y yo como obispo católico boliviano cuento con el apoyo en México de José Guzmán, a quien siempre voy a rogar que Dios lo ilumine para que él no falle nunca en cuanto se refiere a la doctrina. Y cuando tenga alguna situación de duda, nos consulte. Y no solamente a mí, que lo consulte a Monseñor Aonso. Ya sabe él que hay otro obispo en la Iglesia Católica que está también allá en la Argentina para poder hacerlo. A Kevin Zomay, que también es un colaborador enorme y que ha estudiado profundamente la doctrina católica. A Matilde Alarcón, que ella es la que me ayuda enormemente en todo lo que corresponde a la documentación que tengo y al estudio sobre los temas de la doctrina católica, igual que no solamente en la parte doctrinaria, sino en la parte técnica, Miguel Mendoza. Y del Brasil, a Richard Romero. Entonces, muy importante que sepan que nosotros contamos con católicos, sí, de convicción, que ellos nos apoyan en la misión sagrada que tenemos de predicación. Y todo aquello que ellos enseñen siempre tienen la obligación de consultar con el obispo que les está dando esa comisión, de coadjutores del obispo, colaboradores en la enseñanza católica del obispo Gary Gonzalo Alarcón Segada. Gracias a Dios que tenemos, y ojalá quisiéramos ampliar, para que podamos tener más católicos de convicción, con profundidad doctrinaria, con devoción, con piedad, para que cumplan esta función. Muchas gracias.